llegamos al cierre de nuestra serie que hemos llamado Puro. Puro es el corazón, dijimos, no perfecto, sino el corazón que busca una cosa. Un corazón puro, un corazón que busca en todo tiempo expresar la vida del Hijo de Dios, la vida de Cristo que está en nosotros, ¿sí? No es una tarea sencilla, nos lleva toda la vida, pero lo importante es que nosotros sepamos que necesitamos buscar eso, buscar que esa vida que ya está en nosotros, desde el día de nuestra salvación, pueda expresarse a través de una respuesta, a través de una conversación, a través de nuestras actitudes, motivaciones, que en todo de nuestra vida se pueda expresar esa nueva vida que tenemos. La Biblia es muy clara de que el ser humano no es producto de la evolución. La Biblia es clara de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Bien? Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero después, cuando entra el pecado arruina esa imagen, deforma esa imagen. No quita la imagen de Dios del ser humano. Seguimos siendo portadores de la imagen de Dios. ¿Bien? Pero esa imagen, con esa belleza, con esa hermosura y perfección, se fue deformando por causa del pecado. Se arruinó. No se quitó, pero se deformó. Y en el momento en que nosotros somos salvos, nuestra naturaleza cambia. Somos hechos nuevas personas con una naturaleza distinta, y eso pasa en el instante en que nosotros ponemos nuestra fe en Jesús. Damos gracias por eso, ¿no? No tenemos que hacer trámite, ni retiro, ni curso. En el momento en que ponemos nuestra fe en Él, algo en nuestro interior, algo invisible, es transformado y tenemos una nueva naturaleza. La naturaleza cambió, pero las formas todavía no. ¿Bien? Entonces, aunque ya somos nuevas criaturas, todas las cosas tienen que empezar, las formas tienen que empezar a ser cambiadas. Entonces, nosotros necesitamos reformas. ¿Cuántos necesitamos reformas? Bien. Tenemos que reformar nuestra manera de pensar, tenemos que reformar nuestra manera de hablar, reformar nuestras motivaciones, por qué hacemos lo que hacemos. Tiene que haber una reforma profunda en nuestros hábitos, desde nuestro descanso, trabajo, alimentación, hasta los hábitos de las disciplinas espirituales. Todo tiene que ser reformado. El creyente, desde el momento de su salvación, comienza un proceso de reforma, y no es una reforma para llegar a ser hijo de Dios. Es una reforma para realmente poder expresar esa imagen y semejanza de Dios que ya tenemos desde el momento de la salvación. Pero hay muchas formas que funcionan como un velo y que no nos dejan expresar la vida de Cristo. El pecado deforma la imagen de Dios en nosotros, y por eso necesitamos estas reformas. Y vamos a conversar hoy sobre alguien que su nombre es como un sinónimo de reforma, que es Josías, ¿sí? ¿Cuántos estuvieron viendo Muy bien, 3, 5, bien. ¿Cuántos estuvieron leyendo la historia de Josías? Mire que voy a preguntar ahora, no. ¿Cuántos años? No. 8, muy bien. ¿Y cuántos años reinó? No, ya se ponía más difícil. 31, muy bien. Anoten acá Tampa si tiene un 10. Bien. El título del sermón de hoy se llama Lecciones de un reformador. Lecciones de un reformador. Sin demasiada introducción, quiero que vayamos a la vida de Josías y que veamos cómo, si yo necesito reformas en mi vida, si no puedo quedarme como estoy, si gracias a Dios mi naturaleza ya cambió, pero mis formas tienen que ser transformadas. Bueno, vamos a ver en la historia de este reformador, que fue Josías, lecciones prácticas, útiles para nuestra vida. ¿Amén? Vamos a ver cómo nos ayudan, porque estas reformas no fueron ni caprichosas, ni antojadizas, ni al azar de parte de Josías. Todas buscaban una cosa. Cada reforma que Josías hacía buscaba de fondo la pureza, buscaba la purificación. No eran reformas religiosas, tenían que ver con lo espiritual, con lo religioso, pero no eran reformas religiosas. Eran reformas por buscar la pureza, por ser la clase de nación que Dios los había llamado a ser. Y hay un versículo que me llama la atención, que es tan hermoso, que está ahí en 2 de Reyes 23, 25. Palabra de Dios describiendo a Josías, dice: nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma
y con todas sus fuerzas, obedeciendo las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. Escuchen, nunca antes hubo un rey como Josías. Ese nunca antes hubo incluye también a David. Nunca antes hubo un rey como Josías, incluyendo en ese nunca antes a David. Y después subieron algunos reyes, no muchos, pero un par de reyes buenos en la historia de Judá y de Israel. Pero sin embargo dice, ni después de él hubo un rey como Josías. Que Dios diga eso de Josías llama nuestra atención, porque ni antes ni después hubo un rey como él. Creo que hay mucho para aprender. Yo quiero pedirte que tomes nota, quiero pedirte que no te distraigas, que no te levantes, que recibas esta palabra, que no estés pensando en cosas de la tarde o de mañana lunes, que puedas dejar que la palabra llegue a tu corazón, porque necesitamos reformas. Hermanos, la iglesia, los creyentes necesitamos reformas. Estamos demasiado acostumbrados a nuestras formas, pero cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón, no podemos hacer otra cosa que reformar nuestra vida. ¿Bien? Segunda de Reyes 22, 1 y 2. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Jedida y era hija de Adaía de Boscat. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Así se nos presenta Josías, así entra en la historia Josías, diciendo nada más y nada menos que tenía 8 años cuando empezó a reinar. 8 años, seguramente al principio lo acompañaron, lo ayudaron, no es que estuvo solo ahí en la corte, pero comenzó a reinar teniendo 8 años. Y lo más extraordinario es que a pesar de ese comienzo prematuro, dice, hizo lo que era agradable a los ojos de Dios. Quiero contarte un poquito cómo era el entorno familiar de nuestro reformador Josías. Su abuelo, el nono Manasés, tuvo la fama de ser un rey del pueblo de Dios peor que los reyes de los pueblos paganos. Ese es el antecedente del abuelo de Josías. Para colmo de males no reinó 2 o 10 años, reinó 55 años. Uno de los peores y quizás el peor rey de Judá fue el abuelo de Josías, y 55 años metiendo idolatría, paganismo y olvidándose de Dios, llevando al pueblo a la ruina. Y el hijo de Manasés, o sea, el padre de Josías, también hizo lo malo. Pero no reinó tanto tiempo, no reinó 55 años, reinó solamente 2 años. ¿Por qué? Porque era tan malo que sus propios sirvientes lo asesinaron. Y cuando parte del pueblo se entera de que los sirvientes asesinaron al rey, van y asesinan a los sirvientes que asesinaron al rey. Decimos nosotros, las cosas andan mal hoy. Y después de asesinar a los asesinos del rey, van a buscar a Josías para ponerlo como rey. Eso dice la Biblia. Entonces uno puede imaginarse, para que entremos en la historia, terminan de asesinar a Amón, padre de Josías, y dice, vamos a poner a su hijo Josías a reinar. Y van al colegio. ¿A quién busca? Josías. Tercero B. Lo vamos a retirar. ¿Por qué lo va a retirar? Nosotros vamos a retirar toda la semana, vamos a retirar algunos. Te hacen poner ahí porque le duele la muela, porque tenemos que hacer un trámite. ¿Por qué lo va a retirar? Dice la secretaria. Porque tiene que ir a asumir como rey. Y el padre no puede venir a retirar. Entorno familiar. ¿Está ahí? ¿Cómo era el entorno espiritual? Idolatría y rebeldía total a Dios. ¿Para qué se usaba el templo de Dios? Se usaba como depósito para guardar ídolos. Dentro del templo había lugares dedicados a la adoración de ídolos. Escuchen, había santuarios de idolatría dentro del templo. Y había lugares
destinados a la prostitución dentro del templo. ¿Y cuántas Biblias había? 0. Ni siquiera el sumo sacerdote tenía un libro de la ley. Escucharon alguna historia, recordaron algún salmo, recordaban algo que algún abuelo le había contado al padre de alguna guerra, de algún milagro de Dios, de algo de que salíamos de una ciudad, una nación, creo que algo de Egipto. O sea, no existía el rollo de la ley de Dios. Estamos acá en el entorno familiar y el entorno espiritual que le tocó vivir a Josías. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Dice 2 de Crónicas 34, verso 3. Durante el 8º año de su reinado, ¿cuántos años tenía acá? 16. Durante el 8º año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. ¿Amén? Lección número 1 de nuestro reformador. En cualquier entorno se puede buscar a Dios. Yo espero que en cada lección me diga amén bien fuerte la iglesia, si no, no nos vamos más. En cualquier entorno se puede buscar a Dios. Es que a mí me tocó nacer en una familia. Miren a Josías. Llega a sus 16 años y Josías podría haber señalado a su padre, a su abuelo, la situación espiritual de la nación y podría justificar, ¿qué reforma voy a hacer? ¿Qué reforma voy a hacer? Mirá, si no tengo ni un ejemplo para seguir, no tengo ni un pedazo de la palabra de Dios. Todo está lleno de idolatría, está todo perdido. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué reforma voy a hacer? En cualquier entorno se puede buscar a Dios. Comenzó a buscar a Dios. Hermano, no digo que no importe la familia en la que te has criado, no digo que el trasfondo espiritual que te tocó o te toca vivir no tenga importancia. Yo no le estoy restando importancia a eso. Pero viendo la vida de Josías, uno puede tomar una lección. Sea cual sea nuestro entorno, familiar, cultural, espiritual, sea cual sea nuestro entorno, podemos tomar la decisión de buscar a Dios. ¿Me dice amén la iglesia? Es nuestra decisión, buscar a Dios. El entorno en que creciste, las cosas que viviste, no son motivos para que no reformes tu vida. Creyentes de 5, 10, 20, 30 años sin reformar su vida. ¿Por qué? Por el entorno en el que estoy, por lo que hicieron o no hicieron mis padres, por la situación del gobierno, por lo que me pasa en el trabajo. En cualquier entorno podemos tomar la decisión de buscar a Dios. Y esa es la decisión que después va a cambiar el entorno. Pero no podemos esperar a que el entorno cambie para empezar a buscar a Dios. El corazón puro busca una sola cosa. Dice que buscó al Dios de su antepasado David. No sé qué hizo mi papá, no sé qué hizo mi abuelo, pero voy a buscar a aquel del cual Dios dice que tiene un corazón conforme al suyo. ¿Amén? Cuando los escenarios son difíciles, a veces nos victimizamos. Si me hubiera criado en un hogar mejor, si mis padres no se hubieran divorciado, si no fuera por esa enfermedad, si viviéramos en un país con otra economía, si pasara tal o cual cosa. Hermanos, no tenemos que victimizarnos. Lo que nos pasó puede haber sido grave, puede ser difícil, pero en todo entorno podemos decidir que vamos a buscar a Dios. ¿Amén? Y quiero hacer un paréntesis. ¿Se acuerda cuántos años tenía Josías acá? 16 años. ¿Cuántos tienen 16, 17, 20 acá? A ver, una mano levantada. No, David no, me levanta la mano. David. A partir de esa edad, las decisiones que empezamos a tomar empiezan a tener consecuencias importantes. Lo que decidas a los 8, 6, 5 años puede ser importante, pero ya a los 16 años las decisiones empiezan a ser importantes. Y si hay alguno que me está escuchando de 16, 18, 20, yo te digo, tus decisiones no son inocentes. Lo que empieces a decidir ahora ya va a impactar tu futuro, para bien o para mal.
Pueden ser decisiones que todo el mundo alrededor tuyo te hacen creer que no tienen ningún efecto en tu futuro, que no van a afectar el propósito de Dios en tu vida. Pero te digo algo, las decisiones que tomes desde ahora en adelante van a impactar tu futuro. Jóvenes, busquen a Dios. No, porque en mi casa nadie me entiende, no, porque me va mal en esto, no, porque no sé, no tengo capacidad para estudiar. No importa el entorno en el que estés, las cosas que tengas o te falten, decidí buscar a Dios. ¿Amén? ¿Pueden decirme amén? Pocos jóvenes. Tenemos que buscar a Dios. Y quiero decirle también a los padres, los abuelos, los adultos. ¿Cuántos jóvenes de 20 a 30 años hay acá? Y levanta de nuevo la mano. Sean ejemplo. Sean ejemplo. Hay jóvenes, hay adolescentes de la iglesia que tienen 14, 15, 16 años que tienen que empezar a tomar buenas decisiones. Qué hermoso que David pudo ser cientos de años después un ejemplo de vida piadosa y de buscar a Dios para Josías. Jóvenes tienen 20, 30 años. Sean ejemplos para los adolescentes de esta casa. Sean los primeros en estar dispuestos para servir. Sean excelentes en su trabajo. Estudien, esfuércense. Sean los primeros en estar. Adoren a Dios con su corazón. Coman la palabra de Dios. Sean de ejemplo en su familia. No, pero es que yo no soy líder. ¿Qué es ser líder? Liderazgo es influir en otro. Y el ejemplo es la influencia más poderosa. No hace falta que alguien te llame y te designe líder. Si vivís una vida piadosa, Dios se va a ocupar de que seas ejemplo para alguien. ¿Amén, iglesia? Y padres, y abuelos, y mayores, seamos ejemplo. Seamos ejemplo. Dispuestos a servir, vivir en santidad, solucionar las cosas de nuestra casa, de nuestro hogar. No estar siempre con los mismos problemas en el hogar, no estar siempre renegando con los mismos pecados, siempre con las mismas dudas existenciales. Hay una generación que nos está mirando y necesita tener un modelo dentro de la iglesia de vidas piadosas. Pero estoy viendo porque ahora cuando termine tal cosa y estoy viendo porque ahora cuando... Hermanos, hombres, mujeres, adultos de la iglesia, tenemos que ser ejemplares. No perfectos, pero ejemplares para la generación que viene. Amén. Amen a Cristo, sirvan, pasen por alto la ofensa. Sean ejemplo de vivir por una causa mayor. Porque el Evangelio es una causa mayor. No me gustó esto, me molestó tal cosa. No me siento bien, no me siento así, no me siento... Hermano, hay una generación que afuera tiene modelos totalmente corrompidos y corruptos y perversos. Necesita la generación que viene encontrar en la iglesia de Jesucristo gente ejemplar en la cual se pueda reflejar el Hijo de Dios. Hay una crisis de liderazgo porque hay una crisis de ejemplo. Sigue la vida de Josías. Está la lección 1, cerramos el paréntesis, ¿sí? En cualquier entorno podemos buscar a Dios. Amén. Dice Crónicas, segunda de Crónicas 34:3. Luego en el año 12 de su reinado, o sea que ¿cuántos años tenía acá? 12 más 8, 20. Bien. Luego en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Tenía 20 años. Hacía 4 años que había empezado a buscar a Dios y ahí dice, en esa búsqueda de Dios, él se da cuenta de que necesita empezar a purificar Judá y Jerusalén. Judá es la nación, Jerusalén es la capital. Y se da cuenta que tiene que empezar a purificarlo. Lección número 2 de este reformador. Purifica todo lo que está bajo tu responsabilidad. Un amén. Purifica todo lo que está bajo tu responsabilidad. Amén. No fue a querer purificar las naciones
vecinas, no fue a querer purificar al otro lado del océano, purificó aquello que estaba bajo su responsabilidad. Esta nación es mi responsabilidad, Dios me dio autoridad sobre esto, bueno, sobre esto yo voy a trabajar para su purificación. Amén. ¿Podía Josías cambiar el corazón del pueblo? No. No podía cambiar lo que el pueblo hiciera puertas adentro, pero sí podía quitar del territorio todas las cosas que eran ocasión para que el pueblo se contaminara. Cuando las familias de Judá cerraban la puerta, Josías no sabía lo que hacían, pero sí sacó de los lugares que estaban a su alcance todas aquellas cosas que afectaban, que contaminaban la nación. ¿Qué cosas están bajo tu responsabilidad? ¿Cuántos tenemos nuestra vida bajo nuestra responsabilidad? Yo no tengo nada bajo responsabilidad, pastor. Ni soy líder, ni tengo nada bajo responsabilidad. Sí, tu vida está bajo tu responsabilidad. Purifica todo lo que está bajo tu responsabilidad. Por empezar, tu propia vida. No podés culpar a otros. La purificación de tu vida es tu responsabilidad. Pero puede ser tu hogar, puede ser un grupo de personas en la que estás sirviendo. Todos tenemos algo en lo que Dios nos ha puesto en responsabilidad. La segunda lección de Josías es que necesitamos purificar lo que está bajo nuestra responsabilidad. Dios espera eso. Necesitamos reformas de purificación en los hogares, iglesia. Necesitamos purificar los hogares. Amén. No podemos cambiar el corazón de los hijos, pero somos responsables de sacar todo lo que afecte su pureza. Todo lo que sea ocasión de tropiezo, tenemos que quitarlo, tenemos que removerlo. Entonces necesitamos asumir esa responsabilidad. ¿Cuánto necesitamos crecer en vernos como reformadores? Es decir, yo soy un reformador. Yo soy un reformador. No, yo ya reformé bastante. Todo el tiempo, toda nuestra vida tenemos que estar reformando, porque es como ordenar. Alguien ordenó una vez su casa, el placar y dijo, listo, ya lo ordené. Ahora que espero que venga el Señor. No, parece que se desordenan solas las cosas porque todo el tiempo tenemos que estar ordenando, todo el tiempo tenemos que estar reformando porque todo el tiempo el sistema y nuestra propia carne está deformando cosas. La música que escuchan tus hijos es pura. Los lugares a donde van tus hijos son puros. Los amigos con los que se reúnen tus hijos, no hablo de los hijos de 45 años. Ahí le va a escribir un mensaje. Dice el pastor que no te juntes más con esos vagos. Son puras las amistades, son puros los lugares donde van tus hijos. Y pastor, lo que pasa es que no los puedo meter en un frasco. ¿De dónde sacamos esa teología del frasco nosotros? La pureza, en la vida del Hijo de Dios, la pureza se consigue por disciplina y por separación. Si no nos separamos, jamás vamos a tener pureza. Porque la pureza no se consigue sin separación. Hay cosas de las que nos tenemos que separar. Todo el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de que los hijos de Dios que quieren caminar de forma piadosa tienen que separarse de ciertas personas. Aún de aquellos que llamándose cristianos viven como si fueran del mundo. Quiero hablarte de una reforma urgente que necesitamos en los hogares, de asumir la responsabilidad y purificar. Y tiene que ver con este aparatito. Quiero hablarles de algo que realmente me entristece mucho. Quiero ser bien claro. No me quiero disculpar por lo que digo, pero quiero ser firme porque detrás de nuestra irresponsabilidad en purificar estas cosas hay una generación de niños de 6, de 8, de 10 años que están teniendo problemas que ni siquiera nos imaginamos. Hay algo que se llama grooming. Hay una definición ahí, lo tenemos que hablar. Hay algo que se llama grooming. Quiero que veas esta definición. Dice, es el acoso sexual de una persona adulta a un niño o un adolescente, ¿por medio de qué? De Internet.
acoso sexual de un adulto a un niño o adolescente por medio de Internet. En Argentina hace poco se cumplieron 10 años de que tenemos una ley en contra del grooming, en contra del acoso sexual a menores a través de Internet. ¿Saben qué? La pena que se aplica a las personas que hacen estas cosas, a los adultos pervertidos que hacen estas cosas, la pena que se les aplica es la misma pena que se le aplica a alguien que da un cheque sin fondos. Esa es la gravedad que le da la ley. Por eso nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de la pureza de nuestro hogar. No podemos confiar de que el sistema va a cuidar a nuestros hijos. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad por la pureza de nuestro hogar. Hay una investigación, no es nuestro estilo dar datos y estadísticas, pero es alarmante. Porque a veces uno piensa, bueno, puede ser un caso en 100, puede ser un caso en 1000, le puede tocar como alguna enfermedad rara a alguno. No. Se hizo una investigación en nuestro país, en chicos de entre 9 y 17 años, de distintas clases económicas o sociales, de escuelas públicas, privadas. Fue una encuesta voluntaria y anónima, no le exigieron que participaran, ni siquiera le tenían que poner su nombre, era completamente voluntario y anónimo, eso le da más credibilidad. El informe dice que el principal problema, iglesia, del grooming, estamos hablando de acoso sexual a nuestras generaciones que vienen, el principal problema es que es demasiado precoz la edad a la que los padres le dan un celular a sus hijos con acceso a Internet. 4 de cada 10 chicos tienen un celular con acceso a Internet antes de los 8 años. A algunos ya le está sacando el celular. Bien hecho. Reforme. Textual del informe dice, la precocidad con la que se le da un celular, menores de 9 años, estamos hablando de chicos de 4 y de 5 y de 6 años a los que sus padres o algún responsable, por así llamarlo, le da un celular con acceso a Internet. 4 de cada 10. Textual dice, esta es la puerta de ingreso a los peligros de los menores a sufrir grooming por parte de un adulto. Esa es la puerta de ingreso. Son demasiado niños. Según el mismo estudio, dice, los chicos entre 9 y 17 años, los chicos de este estudio, ¿cuántas horas promedio, escuchen, promedio, no es el que más horas pasa, cuántas horas promedio pasan con la pantalla en redes sociales como Instagram, WhatsApp y creo que había otra, y TikTok, sí? ¿Cuántas horas promedio? 6 horas promedios. No puede ser. Es un informe de 4,000 y pico de jóvenes de esta edad. 6 horas promedio por día delante de la pantalla en las redes sociales. Necesitamos una reforma de purificación con el tema del celular en nuestro hogar. Escuchen esto. La mitad de los niños, quiero subrayar esto, la mitad de los niños de entre 9 y 13 años hablan con alguien desconocido. La mitad de entre 9 y 13 años hablan con un desconocido usando su celular. Si tu hijo de 8 años te dice, papá, chao, me voy acá a la vuelta a hablar con Jorge. ¿Quién es Jorge? No sé, no lo conozco, pero bueno, pero tené cuidado, cualquier cosa rara que veas, vos me avisás. Pero eso hacemos con el celular. Tomá, pero cualquier cosa rara vos me decís. ¿Saben qué? El problema es que tenemos un falso sentido de control. Tenemos un falso sentido de control. Todo esto está diseñado con una mente perversa para engañar a nuestros jóvenes y a nuestros niños para que caigan en esas garras. Hay personas que se las ingenian y con toda la tecnología y lo inductivo y lo, ¿cómo es que le llaman? Intuitivo, los lleva a donde ellos quieren. Y nosotros pensamos que tenemos control. Hay un falso sentido de control. Esto está en la pantalla, quiero que lo veas. 70% de los niños, niñas y adolescentes que utilizan juegos en red han hablado con personas desconocidas, ya sea en el momento de jugar o posteriormente mediante distintas redes sociales. 70% de los que juegan en red. No porque juega con María, no porque juega con Juancito en red.
María y Juancito, que supuestamente tienen 8 años o 10 años, en realidad son pervertidos que tienen mucha más edad. 70% de niños de esta edad están interactuando con desconocidos, con extraños, adultos a través de las redes. Escuchen, 2 de cada 3, eso también está en la pantalla, 2 de cada 3 chicos. ¿Puede ver 3 niños acá y decir 2 de esos 3 niños que juegan online recibieron propuestas de noviazgo por parte de desconocidos? 2 de cada 3 reciben propuestas de noviazgo de parte de desconocidos, principalmente en plataformas de Roblox y Among Us. 2 de 3. Ustedes me entienden, después de esto de la propuesta de noviazgo empiezan a venir otras cosas. ¿Me van entendiendo? Necesitamos purificar todo lo que está bajo nuestra responsabilidad. El último dato, porque son cada vez peores. 1 de cada 4 niños, niñas y adolescentes, a 1 de cada 4 niños, niñas y adolescentes les han solicitado imágenes en contexto de desnudez y o semidesnudez a través de Internet. A 1 de cada 4 niños han llegado a ese punto de pedir y compartir imágenes de este tipo. ¿Sabe el daño que se genera en un niño cuando pasa esto? Necesitamos una reforma. Necesitamos una reforma. Necesitamos dejar de decir, tengo una reunión, toma, tené cuidado. Y tengo mi reunión de 1 hora. Eso no nos puede pasar. ¿Para qué vine yo? No le digan a sus hijos que le dije yo. No nos puede pasar. No, pero ¿sabes qué? Porque tenemos tanto engaño con esto. ¿Sabes qué? Son 15 minutos. No, eso de 6 horas es una locura. 15 minutos. O sea, le doy un arma cargada, pero solamente 15 minutos. En 5 segundos el arma cargada puede hacer un desastre. 15 minutos sobran para que toda esta basura entre en el corazón de los chicos. Entonces no es un tema de un falso sentido de control, no es un tema de que sean tan poquitos minutos. Es que es un arma cargada y el niño tiene 8 años, 6 años, 10 años. No puedo confiar así, bueno, te doy un arma cargada, pero poquito tiempo. Ay, gracias. Purifiquen todo lo que está bajo su responsabilidad. Purifiquen todo. No hay términos medios. La Biblia dice que Josías derribó todos los santuarios paganos. No podemos dejar algunas cosas. Bueno, tampoco le puedo sacar todo. ¿Cuántos argumentos nosotros necesitamos reformar? Porque a lo malo lo tenemos que sacar todo. No podemos estar sacando una parte de lo malo. Necesitamos reformar sacando todo. Seamos ejemplo y ocupémonos con responsabilidad de la pureza de nuestra casa, de nuestros hijos. Involucrémonos en llevarlos a traerlos a la escuela bíblica, involucrémonos en traerlos al grupo de discipulado. Es que es lejos, es que es tarde, pero hagámoslo. Trabajemos con responsabilidad por lo que contribuye a la pureza de aquello que Dios nos ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Promoved que estudien la Biblia. Promueve que participen de estudios bíblicos, que participen de discipulados, de actividades de la iglesia. Intercede por ellos. La intercesión tiene un efecto purificador maravilloso. Padres, intercedamos por nuestros hijos. Purificamos con oración. Limpiamos por medio de la oración. Pedimos a Dios que perdone, pedimos a Dios que guarde, pedimos a Dios que cubra y que aleje de personas con malas intenciones a nuestros hijos. A un nieto, a un sobrino. Necesitamos una reforma en los hogares. Y voy a seguir insistiendo cada vez que pueda de que saquen este aparato de las manos de los niños. De que juegos online sea sinónimo de algo prohibido en tu casa. Hay una carga en mi corazón por esto y voy a insistir en esto. Necesitamos una reforma en los hogares. Necesitamos distinguirnos de cómo vive el mundo. Los demás
No tienen la luz que nosotros tenemos, pero nosotros tenemos la luz de Dios que nos habla de que somos responsables y que sabemos que detrás de este sistema hay una mente tratando de devorar a nuestros hijos. Nosotros no podemos ignorar lo que Dios nos ha revelado. El mismo libro de Reyes, vamos a la otra lección, dice, durante el año 18 de su reinado, ahí ya tenía 26 años, miren todo lo que había hecho Josías. El rey Josías envió al templo del Señor a Safán, secretario de la corte. Le dijo, ve a ver al sumo sacerdote y pídele que cuente el dinero de los porteros que han recaudado de la gente en el templo del Señor. Escuchen, confía este dinero a los hombres que fueron designados para supervisar la restauración del templo. Ya Josías estaba empezando a restaurar el templo y manda al sumo sacerdote y manda dinero para que se hagan las obras. Y dice, toma el dinero porque tendrás que pagar a los trabajadores para que reparen el templo. Tendrán que contratar carpinteros y constructores y albañiles. Haz que compren toda la madera y la piedra labrada que se necesite para reparar el templo. Ahora va a restaurar el templo y lo que hace Josías es decir, tomen, lleven este dinero porque van a tener que pagar un precio para la reforma. Había reyes que les exigían a las personas que trabajaran sin pagarles. Había reyes que tomaban los bienes de las personas y se los quitaban simplemente, no les pagaban. Pero Josías nos da una lección a nosotros de que si vamos a ser reformadores como Dios quiere, vamos a tener que pagar un precio. La lección de Josías es que la reforma tiene un precio. Si queremos reformar nuestra vida, si queremos reformar nuestro hogar, vamos a tener que pagar un precio. Y Josías estuvo dispuesto a pagarlo. Para que el templo vuelva a su diseño original, para que el templo vuelva a su propósito original, era necesario pagar un precio para que se hicieran las reformas. El pecado ha arruinado y ha distorsionado nuestro diseño y nuestro propósito original. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos, como Josías, a pagar el precio completo para que Dios reforme nuestra vida, para que nuestra vida recupere el propósito original, que es glorificar a Dios. Necesitamos reformas. Necesitamos volver al diseño y al propósito original de Dios. No basta con que digamos, yo anhelo cumplir el propósito de Dios con mi vida. A mí me gustaría vivir según el diseño de Dios para mi vida. No alcanza con anhelarlo, hay que estar dispuesto, como Josías, a pagar el precio. La reforma tiene un precio. Es que voy a tener que terminar esa relación, pastor, porque sé que está fuera del diseño de Dios y no quiero. Voy a tener que pagar un precio. Sí, vas a tener que pagar el precio. Es que si en mi trabajo no miento, no voy a vender nada. Y sí, vas a tener que dejar de mentir y tendrás que buscar otro trabajo. Tendrás que confiar en Dios. Y si le saco el celular al nene ahora con lo que me acaba de decir, ¿sabe la que se me va a armar? Y sí, va a tener que pagar el precio. Va a tener que pagar el precio de ser creativo, de buscar cosas para que pinten, elegir mejor los horarios, en lugar de darle el celular para que te deje hacer algo tranquilo o tranquila, aprender a interactuar con él mientras haces algo. La familia va a ganar, pero hace falta una reforma. Y claro, la comodidad seguramente nos va a llevar a nosotros a decir, esto es lo más fácil, la ley del menor esfuerzo. Pero necesitamos una reforma. Necesitamos pagar el precio de comodidad. Necesitamos pagar el precio de ordenar mejor nuestros compromisos. Es triste cuando vemos que a los hijos los dejan en un rincón con un celular mientras hacen algo. Eso no debería pasarnos. Hace falta una reforma. ¿Me dice amén la iglesia? Si no estás pagando ningún precio, es probable que no estés reformando nada. Porque la reforma lleva un precio. La salvación es gratis,
pero el proceso de volver al diseño de Dios tiene un precio. Voy a la otra lección. Segunda de Reyes 22:7. ¿Vamos a pagar el precio, iglesia? ¿Está dispuesto a pagar el precio? Qué hermoso que al final de nuestra vida Dios pueda aprobarnos. Amén. Aprobarnos como aprobó a Josías. Dice Segunda de Reyes 22:7. Después de decirle esto de que tienen que pagar el precio. Quiero que prestes atención a este versículo. Dice, pero no les exijas. Josías le dice, vayan y paguen todas las cosas y hablen con los supervisores. Pero dice esto, pero no les exijas a los supervisores de la construcción que lleven cuenta del dinero que reciben. ¿Están entendiendo la idea? Dale todo el dinero, que ellos trabajen, pero los supervisores no tienen que rendir cuenta. Porque son hombres honestos y dignos de confianza. Los supervisores tenían el plano del templo y tenían que hacer todas las reformas. Y dice el rey Josías, los supervisores no le tienen que rendir cuenta a nadie. Si viene alguien que le dice, pero ¿por qué pusiste esta madera en lugar de poner la otra? El supervisor no tiene que rendir cuenta. ¿Pero por qué pagaste tanto por ese material si podrías haber comprado este otro material? Dice Josías que el supervisor ni pierda tiempo dándoles explicaciones ni rindiendo cuentas. Porque el que sabe cómo es el modelo es el supervisor. Hermanos, nosotros tenemos un supervisor de la obra que se llama Espíritu Santo. ¿Amén? El supervisor sabe cómo es el modelo. Te mira a vos y lo mira a Cristo. Dice, traigan más madera, traigan materiales, piedra. El Espíritu Santo es el que conoce el modelo y el Espíritu Santo te ve a vos y supervisa la reforma en tu vida. ¿Amén? La otra lección, la lección 4 de Josías, es que el Espíritu Santo da testimonio, no explicaciones. ¿Me sigue? El Espíritu Santo da testimonio, no da explicaciones. ¿Y por qué yo no puedo vivir con mi novia sin casarme? Me hace el hermano, ¿por qué no? ¿Ah? Y queremos que Dios nos explique. ¿Y por qué tengo que perdonar otra vez las mismas cosas? ¿Y por qué yo no puedo seguir yendo a los asados esos de los viernes con los amigos? Sí, yo sé que a veces hay algunas conversaciones que no son buenas, pero ¿por qué no puedo seguir yendo? Hermanos, los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el supervisor de la obra porque Él toma de lo del Señor y nos lo da. Él nos lo da a conocer. ¿Amén? Ahora, cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros, no lo hace a la fuerza. La forma en que el Espíritu Santo trabaja en nosotros es por medio de un testimonio. Decirle a alguien, es un testimonio. No grita, no te aparece un sueño, una visión, ahí un holograma. Es un testimonio. El Espíritu Santo no da explicaciones. El Espíritu Santo da testimonio. ¿A dónde? A nuestro espíritu. El apóstol Pablo dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nuestro intelecto, nuestra carne quiere explicaciones. ¿Por qué no puedo ir a ese lugar? ¿Por qué tengo que hacer aquello? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? Nuestro corazón, nuestra carne quiere explicaciones. Pero el Espíritu Santo no nos va a dar explicaciones. El Espíritu Santo te va a dar un testimonio. ¿Amén? Y si vos estás escuchando el testimonio del Espíritu Santo que te dice que tenés que cambiar algo, hay que cambiarlo. Vos sabés que sí, creo que no tengo que andar más con esas amistades, pero no sé, no le veo nada de malo, no hace falta. Miren, Jesús mismo dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Amén? Y Jesús mismo explica, dice, ¿saben qué? Ustedes no van a entender cómo es que son hijos de Dios, pero el Espíritu le da testimonio y lo creemos. ¿Amén? Alguien dice, a mí el Espíritu me explicó cómo es que soy hijo de Dios. No. Pero ¿cuántos tenemos testimonio de que somos hijos de Dios? Entonces el Espíritu Santo no te va a explicar por qué tenés que... El Espíritu Santo te va a dar un testimonio. Así funciona la reforma de nuestra vida. Hay un testimonio del Espíritu y nosotros creemos ese testimonio y caminamos en obediencia y nuestra vida es reformada. ¿Amén? Mirá, tenés que alejarte de eso. Mirá, tenés que dejar aquello. ¿Y por qué? Y bueno, si el Espíritu Santo nos da ese testimonio, lo tenemos que obedecer. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que respetar a mi esposo? Pero tenés un testimonio del Espíritu de que debes respetar a tu esposo.
¿Y por qué lo tengo que...? Si él, y ahí es tu carne que quiere explicaciones, pero el Espíritu dice, yo ya le di testimonio. ¿Cuántas hermanas tiene el testimonio del Espíritu Santo? Queremos explicaciones. Nuestra lógica, queremos que nos convenza. Si hay un testimonio, obedécelo. Y de hecho, obedecer rápido, porque mientras más abandonamos ese testimonio, la voz del Espíritu se va haciendo más débil. ¿Me siguen? Que el Señor pueda reformar nuestra vida, no rindiéndonos cuenta de por qué hizo lo que hizo, sino con un testimonio. Tenés que moverte, tenés que hacer esto, tenés que hablar con esta persona, quiero que me sirvas, quiero que te pongas a hacer esto para mí, quiero que dejes ese hábito. No hace falta una explicación, es un testimonio del Espíritu. Claro que va a coincidir con la palabra, nunca el testimonio del Espíritu va a ser contrario a las Escrituras. Pero si el Espíritu te está pidiendo algo, ¿por qué tengo que dejar de usar esa ropa? ¿Por qué tengo que tirar esos libros que antes leía? ¿Por qué tengo que dejar de hacer aquellas cosas? No vas a encontrar, quiero un versículo en la Biblia que diga, tenemos algo glorioso que es el testimonio del Espíritu Santo. Si hay una inquietud de algo, pedile al Espíritu que te guíe, porque el Espíritu te guía a toda verdad. Amén. Para reformar necesitamos el testimonio del Espíritu. Y lo último, ¿cuánto damos gracias por la vida de Josías? Qué hermoso hombre de Dios. Quiero terminar con esto. Dice Segunda de Reyes 22:8. El sumo sacerdote Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Encontré una Biblia, básicamente. Encontré el rollo de la ley. No, el sumo sacerdote, cuando yo me puedo imaginar, el sumo sacerdote se pone a leer y empieza a ver y dice, se debe haber puesto pálido, ¿no? Le debe haber temblado las rodillas. Esta es la ley de Dios. Y lo llama al secretario de la corte y dice, ¿sabes qué encontré en el templo? Miren qué raro que era, ¿no? ¿Cómo estaba la vida espiritual en ese momento? Lo que encontré en el templo es el libro de la ley de Dios. Va donde estaba Josías y le dice, encontramos el libro de la ley de Dios. ¿Te lo puedo leer, Josías? Sí. Y el secretario empieza a leer y la Biblia dice que Josías empieza a llorar. Y empieza a llorar y rasga sus vestiduras y dice, no hemos hecho todo lo que Dios nos pide que hagamos. Hemos estado viviendo en desobediencia. ¿Saben qué? Cuando nosotros queremos reformar nuestra vida, cuando nosotros asumimos la responsabilidad, pagamos el precio, escuchamos el testimonio del Espíritu, Dios nos va a empezar a revelar cosas. Dios nos va a empezar a mostrar cosas que no sabíamos que estaban mal en nuestra vida, pero Él lo va a mostrar. Hay un antes y un después. Ese libro de la ley, no sé si estaba debajo de una pila de escombros o estaba en un estante con rollos de cualquier otra cosa o lleno de polvo, no lo sé, pero estaba olvidado, estaba descuidado. Pero Josías quería hacer la voluntad de Dios. Josías buscaba a Dios de todo corazón y Dios le empezó a mostrar cosas que él no conocía. Yo creo realmente que Dios estuvo detrás del hallazgo de ese libro. Yo creo que Dios se lo dio a Josías porque era un hombre que realmente tenía hambre y sed por hacer la voluntad de Dios. Otros reyes pasaron antes y no lo encontraron. Otros líderes religiosos habrán pasado por el templo y no lo encontraron. Pero lo encontró él, lo encontró Josías, porque él en su corazón quería hacer la voluntad de Dios. La otra lección es maravillosa. Dice Segunda de Reyes 23:2. Luego subió al templo del Señor, después de haber encontrado la ley, Josías dice, luego subió al templo del Señor. Ese templo que ya lo había limpiado porque había ídolos, había de todo tipo de basura. Y después subió al templo del Señor, junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los profetas. Escuchen esto, toda la gente. ¿Cuántos? Toda la gente. Dice, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey
les leyó, ¿cuánto? Todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. Algunos dicen que era todos los primeros 5 libros, otros dicen que era solo Deuteronomio o alguna parte de Levítico. Pero lo cierto es que el rey, después de él ser confrontado con la palabra de Dios, llamó a todos, ven de nuevo el mismo principio, todos los que están bajo mi responsabilidad. No sé qué van a hacer los del norte, los del sur, pero todos los que están en mi territorio, vengan y yo les voy a leer la palabra de Dios. Desde el menos importante hasta el más importante. A todos el rey les leyó todo. Josías nos enseña que hay que devolver a la palabra de Dios el lugar de importancia. ¿Cuánto necesitamos esto? Yo levanto mi mano. Necesitamos devolver a la palabra de Dios la importancia que tiene en nuestra vida. Tenemos que volver a valorar la palabra de Dios. 5 o 10 años de cristiano y a veces uno habla con las personas y hay un desconocimiento tan grande, hay una ignorancia tan grande de la palabra de Dios. Miren, la sociedad estaba como estaba porque era un reflejo de cómo ellos trataban la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba olvidada, la palabra de Dios estaba perdida, completamente abandonada, descuidada, en medio de cualquier porquería. Ahí estaba la palabra de Dios. ¿Cómo estaba la sociedad? Completamente perdida, confundida. Pero cuando la palabra se recupera, cuando alguien con un corazón de reformador dice la palabra de Dios va a ser importante en el ámbito de mi responsabilidad, entonces la sociedad empieza a cambiar. Tu casa empieza a cambiar, tu discipulado empieza a cambiar, tu grupo empieza a cambiar. Las cosas empiezan a cambiar cuando a la palabra de Dios le damos el lugar de importancia que le tenemos que dar. Pero tenemos la palabra de Dios enterrada, tapada con activismo, con comodidades, con una nueva serie, con un nuevo título, con un montón de cosas. Y la ley de Dios, la palabra de Dios está olvidada. Pero nadie puede vivir mejor. Nadie puede vivir mejor que su consideración de la palabra de Dios. Nadie. Como sea tu valoración de la palabra de Dios, va a ser tu vida. Aquella sociedad vivía como vivía por la forma en que trataba la palabra de Dios. Pero necesitamos una reforma. Amén. Necesitamos volver a esto. Qué bueno entretenernos, qué bueno distraernos, qué bueno descansar, qué bueno hacer un deporte. Pero yo creo que la reforma que es necesaria hoy en la iglesia de Jesucristo es volver a poner a la palabra de Dios en el lugar de importancia que debe tener. Tanta ignorancia es alarmante. Y estamos todo el tiempo mirando dónde hemos caído. Tengo un problema con mi esposa. Tengo un problema de pánico, tengo miedo por todo, no quiero salir de mi casa, no me quiero levantar de la cama, tengo miedo de lo que pase con la economía. Todo el tiempo estamos mirando dónde hemos caído, pero ¿saben qué? La sabiduría no es mirar dónde hemos caído, la sabiduría es mirar dónde resbalamos. ¿Me van siguiendo? Y donde resbalamos es en el descuido de la palabra de Dios. Estamos viendo, este es el problema que tengo, sí, acá, hasta acá llegaste, pero donde te resbalaste fue acá. ¿Me va siguiendo la iglesia? Donde resbalamos es en olvidar la palabra de Dios. Si nosotros cuidamos esto, si cuidamos este punto de no resbalar en olvidar su palabra, no vamos a llegar allá. Pero estamos tan enfocados en cómo solucionar los problemas, estamos tan pendientes de dónde hemos caído. ¿Por qué llegamos acá en el matrimonio? ¿Por qué llegamos acá con este hijo? ¿Por qué estamos en esta situación tan mala, tan grave, tan triste? ¿Por qué? Hemos caído ahí, pero resbalamos acá, descuidando la palabra de Dios. Y el sistema y el enemigo y nuestra propia carne nos van a motivar todo el tiempo a que pensemos en esto, pensemos en aquello, pero olvidemos la bendita palabra de Dios. No hay reforma, no hay avivamiento que no sea un avivamiento de la palabra de Dios. Me encanta lo que dice Josías, leyó todo el libro al pueblo.
en los próximos días vamos a empezar. ¿Cuántos queremos volver a poner la palabra de Dios en el lugar de importancia que tiene? Quiero que te pongas de pie, sin distraerte. Necesitamos reformas, las podemos hacer. Amén. Pero una de las cosas que me llamaba la atención, les leyó todo el libro. Saben, en los próximos días vamos a hacer algo. No va a ser una obligación, pero sí puede ser una responsabilidad como iglesia. Vamos a empezar juntos como iglesia un plan de lectura de la Biblia en un año. ¿Cuántos me dicen amén? Hermoso. Vas a estar ahí haciendo tu devocional, leyendo y diciendo, hey, todos mis hermanos están leyendo esto. Toda la iglesia estamos leyendo lo mismo. Pero pastor, son 3 páginas completas por día, ¿sí? No tenemos un problema de falta de tiempo, tenemos un problema de falta de prioridades. Porque el tiempo que estamos en un scroll, el tiempo que estamos mirando estados, saber qué comió el nieto del vecino del gerente, eso no va a cambiar tu vida. Pero decir, esta es mi porción hoy. Este es mi pan. No un estudio bíblico de 4 horas. Si la tiene a las 4 horas, hágalo. Después nos pasan las notas. Pero hace falta una reforma en la iglesia de volver a la base, de volver a la palabra de Dios. Y sin comentarios y sin cosas, el Espíritu Santo y esa palabra. Leyendo un milagro, una guerra, una palabra de Dios, un salmo, una profecía. Dios va a empezar a edificarnos. Y cuando vos en las prioridades de tu día digas, hey, hoy, no sé, se me rompió el auto, voy a tener que ver de dónde saco tiempo extra, pero digas, voy a sacar tiempo de otro lado, pero la palabra de Dios va a tener su lugar de importancia en mi casa. Entonces en esa casa una reforma va a empezar. En tu vida una reforma va a empezar. Pero hoy tenemos que pedir perdón a Dios como pueblo de Dios, porque en general hemos descuidado su palabra. Y hemos dejado que cosas, compromisos, actividades, entretenimiento, nos quitaran el tiempo que Dios sí nos había dado para su palabra. El pecado nos ha deformado. Pero Dios quiere que con corazón puro podamos ser reformados. Amén. Dice la Escritura que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Pero todas las cosas empiezan a ser hechas nuevas. ¿Cuántos estamos en Cristo? Sos una nueva persona. Si hoy viene el Señor por tu vida, vos te vas con Él por la eternidad. ¡Aleluya! Ay, pastor, si viene el Señor, yo estuve con el celular. Tranquilo. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Pero con corazones puros, no solo decimos, bueno, mi nombre está escrito en el libro de la vida, puedo seguir con lo que me gusta, puedo hacer lo que se me antoja. No. El corazón puro sabe que está en Cristo, sabe que es una nueva criatura, que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, que tiene vida eterna, que nada ni nadie lo va a arrebatar de la mano del Padre, pero busca una cosa, quiere expresar la vida de Cristo que ahora está en él. Y dice, pero voy a tener que hacer reformas, voy a tener que cambiar tantas cosas. ¿Se acuerda lo que cantamos hace algunos días? Que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Que vos y yo hagamos reformas en nuestra vida. Que le digan, Cordero, lo que hiciste en la cruz por mí va a recibir la recompensa. Yo voy a dejar todo lo que tenga que dejar. Yo voy a corregir lo que tenga que corregir. Voy a arrancar de mi vida lo que tenga que ser arrancado. Pero quiero que en mi vida se pueda reflejar la vida del Hijo de Dios. Necesitamos una reforma. Es maravilloso. 300 años antes de que el pequeñito Josías naciera,
un profeta llamado Semaías. Probablemente sea él, muy probablemente sea él. En Primera de Reyes 13, 1, 2 y 3, un profeta, 300 años antes de que Josías naciera, el profeta dijo, en medio de una corrupción de la nación total, dijo, un día Dios levantará a un joven llamado Josías que va a revertir todo esto. ¡Wow! 300 años antes. ¿Por qué Josías pudo hacer lo que pudo hacer? Porque Dios lo había elegido para eso. ¿Cómo yo voy a reformar mi vida, pastor? ¿De dónde vengo? Con las cosas que me faltan, con los problemas que tengo. Tantas veces he querido, ¿cómo sé que yo voy a poder reformar todo? Porque antes de la fundación del mundo, no hace 300 años, antes de la fundación del mundo, Dios te eligió y te apartó para hacerte conforme a su Hijo Jesucristo. Vas a poder, pero es necesario hacer reformas. Pastor, pero yo voy a hacer reforma, pero la Biblia dice que todo va a ir de mal en peor. ¿Cuántos sabemos eso? Todo va a ir de mal en peor. Dios dice, el juicio sobre Judá no lo voy a volver atrás, porque el juicio se va a llevar a cabo. Pero dice Dios, he visto, Josías, está en las Escrituras, Josías, he visto tu deseo, tu arrepentimiento, tu tristeza por el pecado, lo he visto. Y por causa de eso, voy a retrasar mi juicio mientras vivas. Cuando vos y yo, cuando una familia decide que va a reformar todo lo que tenga que reformar para la gloria del Hijo de Dios, para la gloria de Dios, podemos estar demorando juicios de Dios, podemos estar trayendo misericordia de Dios, puedes estar trayendo misericordia a tu casa, a tu familia, a tu descendencia, a tu trabajo, a tu empresa, puedes estar extendiendo la misericordia de Dios, la misericordia de uno, la justicia de uno, la integridad de uno, puede causar que Dios tenga misericordia de muchos a tu alrededor. Matías, estoy cansado, yo hago cambios, hago esfuerzo, pero mi esposa no me acompaña. Matías, estoy cansado, yo hago esfuerzo, pero mi esposo no quiere saber nada con esto. Tranquilo. No hay registro de que lo acompañaran mucho a Josías, porque los reformadores son amados después de muertos. Pero Josías siguió adelante. Y aunque nadie sabía que era por causa de Josías, muchos estaban recibiendo gracia y misericordia de Dios por causa de un hombre que decidió hacer todas las reformas que sean necesarias. Amamos a nuestros hijos, amamos nuestro hogar, amamos la iglesia, hagamos reformas. Porque cuando Dios ve a un hombre y una mujer con un corazón dispuesto a ser un reformador, Dios derrama misericordia, gracia y tiene paciencia de muchos a su alrededor. Creo que muchos de nosotros somos resultado de la misericordia de Dios gracias a que alguien hizo reformas en su vida. Seguramente. Quiero pedirte que cierres tus ojos. Es una decisión. Dios nos llama a reformar. Hay tanto peso en mi corazón con esta palabra. Hay tanta inquietud en mi corazón con esta palabra. La condición de los hogares, la condición de las familias. Hay una urgencia de que nos demos cuenta de lo que tiene que ser reformado y estemos dispuestos a obedecer a Dios. Amado, si tu entorno no ha sido favorable, te pido que abraces la lección de Josías y digas, más allá de lo que esté pasando a mi alrededor, más allá del hogar en el que me crié, más allá de lo que no recibí o recibí mal de chico, yo hoy reconozco y aprendo esta lección de que en cualquier entorno alguien puede decidir buscar a Dios y yo decido buscar a Dios. Vengo de un hogar de padres golpeadores, vengo de un hogar donde ha habido abusos, vengo de un hogar donde ha habido adicciones y alcoholismo y apuestas y cosas tan malas. Hermanos, hoy podés decidir. Yo, a pesar de mi entorno, decido que voy a ser un buscador de Dios. Yo voy a buscar al Dios que adoró David. Yo voy a buscar al Dios al que sirvió Josías. Yo voy a buscar al Dios de la Biblia. Hay cosas bajo tu responsabilidad. Hay un matrimonio, hay hijos. Hay un grupo de discipulado de vida, un área de servicio. Purifica todo lo que esté bajo tu responsabilidad. No mires el pecado y lo dejes correr. No pienses que no podés hacer nada.
Y aun si parece que no podés hacer nada, podés doblar tus rodillas y pedir a Dios gracia, pedir misericordia, pedir que Dios toque esos corazones rebeldes. Algo podés hacer. Espíritu Santo, danos en esta misma hora la convicción de que necesitamos asumir la responsabilidad y purificar nuestra casa. Y poder decir, no sé qué van a hacer los vecinos, no sé qué va a hacer el del frente o el del lado, pero yo en mi casa vamos a servir al Señor. Yo en mi casa serviremos al Señor. En esta casa se va a hablar lo puro, en esta casa se va a escuchar lo puro. En esta casa las cosas se van a resolver a la manera de Dios. En esta casa la inmoralidad no va a tener lugar. En esta casa las estrategias diabólicas para atrapar y enredar a nuestros hijos no van a tener lugar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que despiertes la responsabilidad de los padres o de quienes cuidan a niños, de abuelos, de tías, de primos, de parientes, de niñeras. Señor, en el nombre de Jesús, desperta la conciencia de la estrategia de nuestro enemigo perverso para destruir los corazones de los niños. Y aún en el nombre de Jesucristo te pido que deshagas toda obra del diablo en el corazón de sus hijos. Todo grooming, todo acoso, toda perversión que haya entrado a su mente, en el nombre de Jesús rogamos porque se borre sobrenaturalmente todo registro, toda imagen, todo sonido, todo video. En el nombre de Jesús, sana el corazón, ten misericordia. Pero levantanos con responsabilidad de hombres y mujeres que asumen que son reformadores en sus tiempos y que van a cuidar la pureza del corazón de sus hijos. Santo, 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 santo. Si Dios te ha estado diciendo cosas, si el Espíritu Santo te ha estado dando testimonio, más allá de lo que la gente te haya aconsejado, más allá de tus propias ideas, vos sabés que hay un testimonio del Espíritu Santo, hay una decisión que tenés que tomar, hay una reforma necesaria en tu vida, hay un cambio que necesitas hacer. Esto no debe tener más lugar en tu vida. Y has estado buscando argumentos y explicaciones y lógicas, pero hay un testimonio del Espíritu Santo. Él está a cargo. Él quiere llevarte a la imagen del Hijo de Dios, a Jesucristo. Él quiere transformar tu vida a la imagen de Jesucristo. No le pidas explicaciones. Decile, Espíritu Santo, dame testimonio. Dame testimonio. Dame testimonio. No me tenés que explicar. No me tenés que rendir cuentas. Solo pedime y quiero obedecerte. Solo márcame el camino y ahí quiero ir. Si hay un precio que pagar, lo quiero pagar. Ayúdame. Pero quiero que en mi vida se pueda reflejar la vida de Jesucristo, el Hijo Santo y amado de Dios. Quiero pedirte para terminar que si es necesario puedas pedirle perdón a Dios por el lugar de poca importancia que ha tenido la palabra de Dios en tu vida y en tu hogar. Si has estado pendiente de que tus hijos se laven los dientes, estudien matemáticas, cierren bien la puerta cuando salen, pero no te ha importado que tuvieran tiempos de devoción, de oración, de lectura de la palabra de Dios, yo quiero animarte a que puedas pedirle perdón a Dios, pero decirle, de ahora en adelante viene una reforma en casa. De ahora en adelante viene una reforma en casa. Habrá un día que se van a acostar sin lavarse los dientes, quizás sí, pero no se van a ir sin una palabra de Dios en su corazón, porque sé que la palabra de Dios los va a sostener. Sé que después de que se vayan de casa, cuando formen su familia, cuando empiecen su vida, esa palabra sembrada va a ser la que los va a sostener. Aun cuando ya no esté más para cuidarlo, para aconsejarlo, tu palabra los va a aconsejar. En este tiempo se levanta un tiempo de reforma, trayendo la palabra de Dios en el centro de los hogares. Señor, en el nombre de Jesús. Nos arrepentimos tanto. Nos arrepentimos tanto, Señor. Tu palabra es más hermosa. Tu palabra es más preciosa que toda la sabiduría humana, que todo lo que podamos lograr. Padre, que vuelva la importancia de tu palabra a los hogares. Que vuelva la palabra a los hogares, Señor, en el nombre de Jesús. Santo, 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 santo. Vamos a adorar un momento al Señor. Pero hay una decisión. Hay decisiones que tomar. De acuerdo a lo que el Señor te ha estado marcando, yo te animo a que vos puedas abrazar eso que el Espíritu te dice. Decir, yo quiero reformar esto. Yo lo quiero reformar esto. En esto me quiero parecer más a Cristo.
vamos a adorar al Señor. Es un tiempo para entrega. Estamos terminando esta serie. Queremos buscar una sola cosa. Queremos buscarlo a Él. ¿Qué puedo decir, Señor? Te ofrezco mi corazón, Señor. Sí, Señor. Necesitamos un ambiente de intercesión en esta mañana, de adoración. Un altar en el Espíritu donde nosotros podamos decir: Señor, Señor, queremos. Señor, con urgencia necesitamos convertirnos en reformadores. Sí, Señor. Sí, Señor. Saben que hay grietas que amenazan ruina en muchos hogares. Pero Dios llega a tiempo con la palabra y te dice: se puede impedir la ruina, se puede impedir la destrucción si tomas la decisión de reformar todo lo que mi espíritu te indique que debe ser reformado. No hay grieta, no hay ruina que Dios no pueda ayudarte y proveerte para reformar. Esposos que no se hablan, esposos que se maltratan continuamente, hijos que odian a sus padres, hogares que amenazan ruina. Pero hoy Dios nos llama a cada uno de nosotros a decir: yo quiero ser un reformador. Yo quiero hacer las reformas que sean necesarias para que cada una de esas grietas sea reparada por Dios. Para que en nuestro hogar se pueda experimentar la vida del Hijo de Dios. Para que nuestras conversaciones, para que nuestras reuniones, para que nuestros ambientes reflejen que el príncipe de paz es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Puedes tomar la mano de tu esposa, tu esposo, tus hijos. Puedes decir: sí, Señor. Sí, Señor. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? Solamente nos queda decirte: sí, Señor. Solamente nos queda decirte: sí, Señor. Como Josías, somos como niños, no sabemos todo, pero queremos. Hay una cosa que hacemos, es queremos. Queremos reformar nuestra vida, queremos reformar nuestro hogar. Queremos que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio.
Queremos que nuestras vidas sean agradables delante de tus ojos. Queremos que después de haber pasado puedas decir, hizo lo recto delante de mis ojos. No me va a importar otra cosa. No sé qué dirá un compañero, un vecino, un amigo, un pariente, pero me importa la aprobación tuya. Que al final de mi recorrido puedas decir, hizo lo recto delante de mis ojos. Hizo lo agradable delante de mis ojos. Eso es lo que queremos, Señor. Acá estamos, incapaces por nosotros mismos. Necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos tu ayuda, Señor. Hay tanto por hacer, hay tanto por restaurar, por reformar. Necesitamos tu ayuda. Vamos, iglesia, empieza a abrir tus labios. Empieza a abrir tu corazón delante de Dios. Señor, yo lo deseo tanto. Yo lo deseo tanto. Criar hijos sanos. Inspirar ejemplo en mis nietos, en mis bisnietos, en mis generaciones. Que en medio de la confusión y de la oscuridad que reina y que rodea esta generación pueda levantarse 10, 20, 50 años después de mi partida y alguien decir, yo voy a buscar al Dios de Ezequiel, yo voy a buscar al Dios de Joaquín, yo voy a buscar al Dios de Eduardo, yo voy a buscar al Dios de Diana, yo voy a buscar al Dios de este antepasado que me mostró el camino. Acá estamos, Señor. Te necesitamos. Te buscamos, Señor. Y confesamos que queremos este proceso, Señor. Queremos ser reformadores. Ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.